Muy buenos días, queridos estudiantes del segundo año de secundaria. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino, en esta oportunidad para poder trabajar el curso de Química con los estudiantes de segundo de secundaria. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial darnos esta oportunidad de estar nuevamente en contacto a través de esta plataforma virtual, vamos a iniciar nuestra sesión conociendo primeramente la finalidad, el propósito de esta sesión. Y el propósito es, queridos estudiantes, que al término de esta sesión ustedes deben estar en la capacidad de conocer, de explicar y diferenciar a la química orgánica y la importancia de la misma en la formación de los compuestos orgánicos, ¿correcto? Y para poder estar en la capacidad de lograr este propósito, debemos estar atentos a la sesión y sobre todo contar con nuestros materiales, principalmente nuestro texto. Por lo tanto, vamos a iniciar, jóvenes, nuestra sesión del día de hoy. Química orgánica. Tema 24. La química orgánica también es llamada la química del carbono, ¿correcto? Porque va a estudiar principalmente todas las propiedades del átomo de carbono. Química del carbono, propiedades del átomo de carbono. Muy bien. La química orgánica tiene por objeto el estudio del carbono y de sus compuestos de origen natural y artificial. Estudia la estructura, la composición, la transformación, las propiedades y aplicaciones del átomo de carbono, excepto en algunos compuestos que están formados por átomos de carbono, pero no provienen de compuestos orgánicos, como el dióxido de carbono, los ácidos, las sales, el monóxido, el dióxido de carbono. ¿Correcto? Entonces, nosotros ya conocemos al átomo de carbono, conocemos que es un no metal, ¿correcto? Ahora vamos a estudiar más minuciosamente a este átomo. Muy bien, propiedades del átomo de carbono. El átomo de carbono, jóvenes, es un átomo muy especial. Es por ello que va a formar casi la totalidad de los compuestos orgánicos. Es por ello que decíamos que a la química orgánica también se le conoce como química del carbono, porque va a tener propiedades especiales. Empezando por las propiedades físicas. Vamos a decir que el átomo de carbono es un no metal sólido, inodoro, insoluble en agua. Es un no metal que está en estado sólido. Es inodoro. ¿Qué quiere decir? No tiene olor. Es insoluble en agua. ¿Qué quiere decir? Que no se va a poder diluir en el agua. ¿Correcto? Además, se encuentra en la naturaleza en diversas formas alotrópicas. ¿Qué quiere decir? Va a tener diversas formas, diversas estructuras. Muy bien. Entonces, al átomo de carbono lo vamos a encontrar en la naturaleza como átomos impuros y como átomos puros. Carbono impuro y carbonos puros. Los carbonos impuros los podemos encontrar sólidos naturales y como sólidos artificiales. Sólidos naturales está el grafito y el diamante. Y como sólidos artificiales encontramos a los fullerenos. ¿Correcto? ¿Qué son los fullerenos? En sí van a ser estructuras circulares, ¿no? Van a ser estructuras que va a tomar el átomo de carbono, pero de una forma circular. Ya a eso se le conoce como átomos o sólidos artificiales o los fullerenos. El carbono puro también lo podemos encontrar de manera natural o de forma artificiales. De manera natural lo vamos a encontrar en la antracita, la hulla,
el lignito y la turba. Y de manera artificial lo vamos a encontrar en el carbón de leña, en el hollín, en el negro animal, en el coque y otros. Muy bien, entonces estas son las propiedades físicas del átomo de carbono. No olvidar, por favor, que es un no metal, es sólido, inodoro e insoluble en el agua. ¿Correcto? No metal, sólido, inodoro, insoluble en el agua. Muy bien. Ahora vamos a conocer las propiedades químicas. Y gracias a estas propiedades químicas, jóvenes, el átomo de carbono forma las estructuras forma esas largas cadenas que van a formar a los compuestos orgánicos. ¿Cuáles van a ser esas propiedades químicas? La primera propiedad es la tetravalencia. El átomo de carbono se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica. Por lo tanto, tiene 4 electrones de valencia. ¿Correcto? Y si tiene 4 electrones de valencia, puede formar así 4 enlaces. 4 enlaces. Si hacemos la configuración electrónica del átomo de carbono y sabemos que su número atómico es 6, hacemos la configuración electrónica y decimos 1s2, 2s2, 2p6. Por lo tanto, ¿cómo hallábamos nosotros la cantidad de átomos que podía tener o la cantidad de enlaces? Eran los electrones que estaban formando la última capa, ¿correcto? ¿Y cuál es la última capa? La capa 2. 2 y 2. ¿Cuántos tiene? 2 más 2 eran 4. Por lo tanto, tiene 4 electrones de valencia. ¿Qué quiere decir? El átomo de carbono tiene 1, 2, 3, 4 electrones por las cuales va a poder formar enlaces. Y por lo tanto, se dice que tiene la propiedad de tetravalente. ¿Correcto? Entonces, cuando decimos el átomo de carbono tiene 4 enlaces para poder unirse a otros átomos, estamos hablando de la propiedad de la tetravalencia. ¿Correcto? La propiedad de la tetravalencia. Muy bien. Esa es la primera propiedad química. Vamos ahora a hablar de la segunda propiedad química. Aparte de la tetravalencia, miren jóvenes, el átomo de carbono tiene la propiedad de la covalencia. ¿Qué quiere decir esa propiedad de la covalencia? Que el átomo de carbono comparte electrones con otros no metales, formando enlaces covalentes. El átomo de carbono se va a se va a unir a otros no metales, formando enlaces covalentes. ¿Correcto? Entonces, en estas cadenas de carbono no va a haber enlace iónico. Los enlaces van a ser enlaces covalentes. Es por ello la propiedad de la covalencia. Segunda propiedad del átomo de carbono. Tercera propiedad. Vamos a tener la autosaturación. ¿Ya? ¿En qué consiste la autosaturación? A ver, ¿qué entienden ustedes por auto? La palabrita auto. Vamos a hacer la autobiografía. A ver, hagan ustedes su autobiografía. ¿Qué quiere decir? Uno mismo, ¿correcto? Uno mismo. Entonces, la propiedad que tiene el átomo de carbono de autosaturación quiere decir que el átomo de carbono puede unirse a otros átomos de carbono. O sea, puede unirse a átomos de él mismo. Átomos de carbono con otros átomos de carbono. ¿Ya? Mediante enlaces simples, dobles, triples. De este modo forman cadenas lineales, cadenas ramificadas, cadenas cerradas para satisfacer su tetravalencia. Siempre debemos tener presente que cuando hagamos un enlace químico, vamos a verificar si se cumple, tiene que tener su tetravalencia.
¿Ya? Entonces, la propiedad de la autosaturación consiste en que el átomo de carbono puede unirse con otros átomos de carbono. Por ello le llamamos la autosaturación. Muy bien, vamos a ver, miren acá. Por ejemplo, tengo en este caso el átomo de carbono se está uniendo a otro átomo de carbono. ¿Ya? Miren, tenemos el átomo de carbono que está acá. ¿Se está uniendo a quién? A otro átomo de carbono. Pero esa unión lo va a hacer a través de ¿qué? De un enlace, en este caso, enlace simple. Cuando es uno solo, se llama enlace simple. Entonces, cuando tienen enlace simple, el átomo, el compuesto va a terminar en ano, la terminación ano. Eso ya lo vamos a estudiar más adelante cuando hablemos de tipos de hidrocarburos, pero hay que ya identificarlo. Si los átomos están unidos solamente con enlace simple, la terminación va a ser, termina en ano. En sí va a ser un alcano. ¿Correcto? Muy bien. Vamos al segundo ejemplo. Tengo el átomo de carbono, pero se está uniendo a través de enlace doble. Se está uniendo a través de enlace doble. ¿Cuándo hablamos de doble? Cuando es 2. 1 y 2. Enlace doble. Y cuando se realiza la unión o existe dentro de esa cadena o dentro de ese átomo que forma el compuesto orgánico o un hidrocarburo, encontramos un enlace o 2 o 3 enlaces dobles, la terminación va a ser en eno. Cuando termina en doble, termina en eno. ¿Correcto? Cuando era simple, uno solo, terminaba en ¿qué? En ano. No se olviden, por favor, cuando es un enlace simple, termina en ano. Cuando es el enlace doble, va a terminar en eno. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, tiene enlace doble, entonces ya es un eteno. Acá, como terminaba en enlace simple, era un etano. Muy bien. Ahora vamos a ver cuándo ocurre o cuando está presente un enlace triple. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay enlaces triples? A ver, vamos a ver. Continuamos entonces, jóvenes. Miren, ahora entre carbono y carbono vamos a tener un enlace triple. ¿Qué quiere decir? 3 enlaces. Carbono, carbono se van a unir a través de 3 enlaces. Cuando es 3 enlaces, hablamos de enlace triple. 1, 2, 3. 3 enlaces. Enlace triple. Y cuando tiene enlace triple en la molécula, la terminación va a ser en ino. Termina en ino. ¿Correcto? Termina en ino. Es un alquino. Entonces, recordando, si era enlace doble, en simple, ¿terminaba en qué? Terminaba en ano. Si había un enlace doble o se unía el carbono con carbono a través de un enlace doble, terminaba en eno. ¿Recuerdan? En un eno. Y cuando tiene enlace triple, va a terminar en ino. Por eso que acá este compuesto dice es un etino. Terminación ino. Entonces, cuando hablamos de esta propiedad de unión del carbono consigo mismo, carbono-carbono, a través de un enlace simple o un enlace doble, ¿correcto? Un enlace simple o a través de enlaces dobles o a través de enlaces triples, estamos hablando de la propiedad de autosaturación. ¿Por qué? Porque se está uniendo carbono con carbono. Se une carbono con carbono. ¿Ya? No se olviden. La autosaturación, ¿en qué consiste? En la unión de carbono
con carbono. ¿Correcto? Carbono con carbono. Miren, carbono con carbono. Muy bien. Ahí está la propiedad de la autosaturación. Ahora vamos a hablar de la otra propiedad. ¿Ya conocemos cuántas propiedades? 2, ¿no es cierto? La tetravalencia, que quiere decir que el carbono tiene 4 enlaces para unirse. Luego la autosaturación, perdón, la covalencia, que decía que se puede unir a través de enlaces covalentes, ¿correcto? A través de enlaces covalentes. Era la segunda. La tercera, la autosaturación, que me dice que el átomo de carbono puede unirse consigo mismo, carbono con carbono. ¿Ya? La autosaturación. Ahora viene la hibridación. Cuarta propiedad. ¿En qué consiste la hibridación? Es la combinación de 2 o más orbitales puros. De 2 o más orbitales puros. Hay 3 tipos de hibridación en el carbono. sp3, sp2 y sp. Esas son las hibridaciones del átomo de carbono, que es una cuarta propiedad, ¿correcto? Entonces, recordando las propiedades del átomo de carbono, la tetravalencia, la covalencia, la tetravalencia quería decir que tenía 4 enlaces para unirse a otros átomos, a otros no metales. La covalencia, que los enlaces que van a existir entre carbono y carbono van a ser enlaces covalentes. Luego la autosaturación, ¿qué quería decir? Que el carbono se puede unir a otro átomo de carbono, ¿no? A través de enlaces simple, doble o triple. Y la hibridación, que es la cuarta propiedad, que es la combinación de 2 o más orbitales puros. Y de esa manera se forman 3 hibridaciones en el átomo de carbono. sp3, sp2 y sp1. ¿Correcto? Estas propiedades químicas es tan importante, ¿no? Para el átomo de carbono, y por ello el átomo de carbono forma la mayor cantidad de componentes orgánicos. Casi todos los componentes orgánicos están formados por cadena de carbono e hidrógeno. Muy bien. Ahora vamos a pasar a estudiar los tipos de fórmulas. Miren, jóvenes, en la química orgánica, nosotros vamos a utilizar 3 tipos de fórmulas. La fórmula desarrollada, llamada también la fórmula estructural, ¿ya? La fórmula semidesarrollada y la fórmula global. 3 tipos de fórmulas vamos a manejar. La fórmula desarrollada llamada estructural, la fórmula semidesarrollada y la fórmula global. En la fórmula desarrollada, miren, si ustedes observan, se van a ver todos los enlaces entre todos los átomos. Por ejemplo, acá está el átomo de carbono, se une a un hidrógeno, se une al hidrógeno, se une al hidrógeno. O sea, se indica todos los enlaces que existe en el átomo. Se indica todos los enlaces. En cambio, en la fórmula semidesarrollada, se va a abreviar. Se observan los enlaces entre carbono y carbono. Nada más se encuentran los enlaces entre carbono y carbono. En cambio acá se ve también los enlaces carbono-hidrógeno. Carbono-carbono, pero también carbono-hidrógeno. Pero en la fórmula semidesarrollada solamente se va a ver los enlaces entre carbono y carbono. Carbono y carbono. ¿Correcto?
Solamente esos enlaces se van a ver. Muy bien. Miren acá. Por ejemplo, si yo tengo esta fórmula desarrollada, ¿correcto? Donde indico todos los enlaces, voy a pasarlo a una fórmula semidesarrollada. Yo lo primero que voy a hacer es coger el primer carbono. Acá yo veo que hay 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces voy a coger el primer carbono y lo voy a abreviar. Digo, este primero es un carbono. ¿Con cuántos hidrógenos? 1, 2 y 3 hidrógenos. Entonces digo carbono con hidrógeno, hidrógeno 3. Ya está. Esta sería la primera. Carbono, hidrógeno 3. Muy bien. Ahora me voy a ir al segundo carbono. Miren, acá está el segundo carbono. Y lo voy a coger. Y digo, ese segundo carbono se une a el primer carbono. Ahora, ese segundo carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Veo que acá tiene 1 y acá tiene 1. Entonces sería hidrógeno, carbono, hidrógeno 2. Ya está. Y ese es el segundo carbono que voy a colocar acá. O sea, estoy abreviando. Esta fórmula desarrollada, estoy abreviando. ¿Correcto? Muy bien. Ahora voy al otro carbono. Tengo el otro carbono y lo voy a abreviar. Entonces digo, el carbono, ¿con cuántos hidrógenos tiene? El carbono tiene, ¿cuántos hidrógenos? 3 hidrógenos. Perdón, 2 hidrógenos. Ahí está el otro carbono. Abreviado. Ya nos está indicando todos los enlaces, sino lo abrevio. Los hidrógenos lo voy a abreviar. Y por último, me voy al último carbono. El último carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Carbono con 1, 2, 3. Carbono con 3 hidrógenos. Muy bien. Entonces acá ya hemos diferenciado, ¿no? La fórmula desarrollada y la fórmula semidesarrollada. En la desarrollada se indica todos los enlaces. En la semidesarrollada yo solamente voy a indicar el enlace de carbono-carbono. Y el hidrógeno sí lo voy a abreviar. Voy a indicar en números cuántos hidrógenos están presentes. ¿Correcto? Ahora vamos a ver la fórmula global. Miren, la fórmula global, jóvenes, es la fórmula en la que yo solamente voy a indicar el número de carbonos y el número de hidrógeno. Miren acá. ¿Cuántos carbonos hay? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Por eso digo carbono. ¿Cuántos hay? 4 carbonos. Muy bien. Ahora vamos a contabilizar los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos voy a tener? Miren acá. ¿Cuántos hay acá? 3 más 2, 5. Más 2, 7. Más 3, ¿cuántos hay? 10. Hidrógenos, hidrógeno 3. Miren, la fórmula global solamente voy a contabilizar la cantidad de hidrógenos, hidrógenos 10. ¿Ya? Carbono 4, hidrógeno 10. Voy a contabilizar la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos. Ya no indico los enlaces. Ya no hay enlaces. ¿Comprendido, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a recordar. Hay 3 tipos de fórmulas. La fórmula desarrollada, donde nosotros tenemos que indicar todos los carbonos y todos los hidrógenos con sus enlaces.
¿correcto? Luego tenemos la fórmula semidesarrollada, donde ya no voy a indicar los enlaces entre los hidrógenos, solamente entre carbonos. Y los hidrógenos los voy a abreviar. Voy a indicar en números cuántos hidrógenos hay. ¿Correcto? Y la fórmula global ya es más resumida, donde solamente voy a indicar cuántos carbonos y cuántos hidrógenos están presentes. Entonces, en la química orgánica, jóvenes, vamos a manejar tres tipos de fórmulas. La fórmula desarrollada, las fórmulas semidesarrolladas y las fórmulas global. Un mismo compuesto puede expresarse de acuerdo a esas tres fórmulas, de acuerdo a la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada y la fórmula global. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar de los tipos de átomos de carbono. Miren, jóvenes, cuando nosotros vamos a ver las cadenas que van a formar a los compuestos orgánicos, los átomos de carbono van a ser de 4 tipos. Van a estar presentes en esos compuestos orgánicos de 4 tipos. Muy bien. ¿Cuáles van a ser esos tipos? Me dice, átomo de carbono primario. El átomo de carbono primario va a ser aquel átomo de carbono que está unido solamente a un átomo de carbono mediante un enlace simple. Átomo de carbono primario va a estar unido a otro átomo de carbono a través de un enlace simple. Pero como nosotros sabemos, el átomo de carbono debe tener 4 enlaces, ¿correcto? Entonces, acá tiene 1. ¿Cuánto les falta? 3. Entonces va a estar unido a 3 hidrógenos. 3 hidrógenos. 3 hidrógenos más 1 es 4. Entonces, para poder identificar a un átomo de carbono primario, un átomo de carbono primario va a ser aquel que sea CH3, porque está unido a 3 hidrógenos y a un carbono. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el átomo de carbono secundario es aquel átomo de carbono que está unido a 2 átomos de carbono a través de enlace simple. ¿Correcto? Átomo de carbono está unido a un átomo de carbono y a otro átomo de carbono. Entonces, como tiene que ser tetravalente, tiene acá 1, tiene 2. ¿Cuánto le falta para que sea 4? 2. Por lo tanto, va a tener solamente 2 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que el átomo de carbono secundario va a ser un CH2. Un CH2. Porque está unido a un átomo de carbono, a 2 átomos de carbono. Como sabemos que el carbono es tetravalente, tiene 1, 2, 3, 4. Acá ya se une con 1. Acá se une con 1, serían 2. Entonces le falta 2. Por eso se une a hidrógeno 2. Entonces, cuando ustedes ven en la cadena de carbonos un CH2, ese va a ser un átomo de carbono secundario. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a identificar al átomo de carbono terciario. El átomo de carbono terciario me dice que es aquel átomo de carbono que está unido a 3 carbonos, a 3 átomos de carbonos por enlace simple. Miren, voy a tener el átomo de carbono, se une a otro átomo de carbono, se une a otro átomo de carbono y se une a otro átomo de carbono. ¿Cuántos enlaces ya tiene? Acá tiene 1, 2 y 3. ¿Cuánto le falta para que sea 4? Porque tenemos que cuidar la tetravalencia, le falta 1. Entonces, ese 1 que le falta sería C, con un hidrógeno. Entonces, el átomo de carbono
terciario va a ser aquel átomo de carbono que sea CH, solamente CH. ¿Ya? Porque se une a 3 átomos de carbono y para que sea 4 le falta un hidrógeno. Por lo tanto, CH. Todo átomo átomo terciario va a ser CH. Muy bien. Ahora, un átomo de carbono cuaternario. El átomo de carbono cuaternario dice está unido a 4 átomos de carbono. ¿Ya? A 4 átomos de carbono. Muy bien. Si está unido a 4 átomos de carbono, entonces este átomo de carbono tendrá espacio para algún hidrógeno. El átomo de carbono cuaternario, miren, el átomo de carbono cuaternario me dice que es un átomo de carbono que está unido a otro átomo de carbono por acá, a otro átomo de carbono, a otro átomo de carbono y a otro átomo de carbono. A 4 átomos de carbono. ¿Tendrá otro espacio más para algún hidrógeno? Ya no, porque es tetravalente y por lo tanto aquí ya tiene un enlace que está unido, otro enlace que ya está completo, otro enlace está completo, otro enlace está completo. Por lo tanto, ya no tiene espacio para hidrógeno. Entonces, los átomos de carbono solamente van a ser los átomos solitos, C, átomo C. ¿Me comprendieron, jóvenes? A ver, vamos a recordar. Hemos dicho, el átomo de carbono primario, vamos a escribirlo acá. El átomo de carbono primario, ¿cuál era? Es un CH3. Ese era un átomo de carbono primario. El átomo de carbono secundario. El átomo de carbono secundario era un CH2. ¿Correcto? CH2. El átomo de carbono terciario. El átomo de carbono terciario era un CH. Y el átomo de carbono cuaternario era el carbono solito. ¿Ya? No se olviden, por favor. CH3 es el primario. CH2 es el secundario. CH es el terciario y el carbono solito es el cuaternario. Muy bien. Ahora ya entonces estamos en la capacidad de poder identificarlos en las cadenas de hidrocarburos o en las cadenas de carbonos. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a los ejemplos. Por ejemplo, mira, acá tengo una cadena de carbonos. Y vamos a identificar cuántos átomos de carbonos primarios. Hemos dicho que el átomo de carbono primario, ¿cuál era? El primario era un CH3, ¿correcto? A ver, mira, acá tiene un CH3. Entonces, acá tengo un átomo de carbono, 1. Acá hay un CH3, muy bien. Acá hay otro átomo de carbono, primario. CH3, acá también es primario. Acá, no, CH2 no es primario. CH3, acá, otro átomo primario. CH3, otro átomo primario. CH3, otro átomo primario. Entonces, ¿cuántos primarios tenemos? ¿Habrá otro CH3? No hay. Entonces digo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 átomos de carbonos primarios. Ahora, vamos a reconocer cuántos átomos de carbono secundario. Hemos dicho que los secundarios, ¿cuáles eran? Eran los CH2. Estos serían los secundarios.
A ver, vamos a buscar. Mira, acá hay un CH2. ¿Estás viendo? 1. Por acá, un CH2. 2. ¿Habrá otro CH2? Acá es CH. Esto ya está contado CH. Entonces, solamente átomos secundarios hay 2. Ahora vamos a los terciarios. Los terciarios hemos dicho que eran los CH. ¿Recuerdas? CH. Muy bien. Vamos a ver a nuestra cadena. Un CH. 1. Un CH. 2. ¿Habrá otro más? No. Entonces, los terciarios solamente encontramos 2. Ahora, los cuaternarios. Los cuaternarios hemos dicho que solamente es el carbono solito. Y en mi cadena, ¿dónde hay un carbono solito? Mira acá. Carbono solito. Entonces, no hay más, ¿no? Es el único. Entonces, podemos decir que dentro de los carbonos cuaternarios solamente encontramos 1. Entonces, esta es la forma que vamos a identificar, jóvenes. No olvidarse que los CH3 van a ser los carbonos primarios. Los CH2 van a ser los carbonos secundarios. CH, carbonos terciarios, y carbono solito son los cuaternarios. Con esta identificación vamos a poder identificar en nuestras cadenas. ¿Correcto? En nuestras cadenas. Vamos entonces a continuar. Muy bien. ¿Lo están comprendiendo? Yo creo que sí. Ustedes son hábiles y muy inteligentes, jóvenes. Muy bien. Ahora sí, por favor, vamos a trabajar. Todos atentos con sus libros. Trabajando en clase. Vamos a reforzar lo que hemos aprendido el día de hoy. Muy bien. La parte integral. Primera pregunta. ¿Cuántas proposiciones son correctas respecto a la química orgánica? Respecto a la química orgánica, ¿cuáles de estas preposiciones son correctas? Primera me dice, ¿actualmente se conoce como la ciencia que estudia a los compuestos del carbono? Sí, hemos dicho que la química orgánica sí estudia a los compuestos del átomo de carbono y que en algunas veces ustedes lo van a escuchar como la química del carbono. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta primera es correcta. Segunda, ¿estudia a todos los compuestos que presentan elemento de carbono? No a todas. Por la química orgánica quiere decir que provienen de compuestos vivos, ¿correcto? Pero los compuestos vivos tienen átomo de carbono, pero también van a haber componentes inorgánicos que tienen átomo de carbono. Y por lo tanto, esos componentes inorgánicos no es estudiado por la química orgánica. Por ejemplo, ahí vamos a tener el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un compuesto que es inorgánico, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es inorgánico, que tiene también carbono, el monóxido de carbono, son componentes inorgánicos que tienen carbono, pero no son estudiadas por la química orgánica. Por lo tanto, esta de acá es incorrecta. La número 2 es incorrecta. La primera sí es correcta. La tercera, generalmente los átomos son compuestos orgánicos, tienen componentes o enlaces iónicos. El átomo de carbono que forma los compuestos orgánicos, hemos dicho que no tiene enlaces iónicos. ¿Qué tipo de enlace tiene? Enlaces covalentes, porque tiene la propiedad de la covalencia. Entonces, este de acá también es incorrecto, porque el enlace que va a haber es el enlace covalente. No hay enlace iónico. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a continuar.
Vamos, pasamos a la pregunta número 2. Entonces decimos que acá solamente la respuesta correcta es la número 1. Los demás eran incorrectos. 2. Indica verdadero o falso según corresponda. El propano, carbono 3, hidrógeno 8, ¿es un compuesto orgánico? ¿Mm? ¿Es un compuesto orgánico? Claro que sí. El propano va a ser un compuesto orgánico. Verdadero. ¿El dióxido de carbono es un compuesto orgánico? ¿Qué habíamos dicho? En esta parte de acá lo hablamos, que no es orgánico, ¿no es cierto? Se origina de sustancias inorgánicas y también pertenece a las sustancias inorgánicas. Entonces, ¿el dióxido de carbono es un compuesto orgánico? No. Es un compuesto inorgánico. Es falso. 3. ¿Los compuestos orgánicos son solubles en agua? Que habíamos dicho anteriormente que el átomo de carbono forma componentes orgánicos que eran insolubles en el agua. Eran inodoros e insolubles en el agua. Por lo tanto, los compuestos orgánicos, si está formado por carbono, ¿serán solubles en agua? Falso. No se pueden diluir en el agua. Solo en componentes orgánicos. ¿Correcto? Muy bien. 3. Respecto a las propiedades del átomo de carbono, indica la alternativa correcta. Solamente me pide que marque lo que es correcto. ¿Ya? La alternativa correcta nada más. Muy bien. ¿El grafito y el diamante son formas alotrópicas? ¿Verdadero? Hemos dicho que el carbono se presenta de manera natural en forma alotrópica y el grafito y el diamante son formas alotrópicas. Muy bien, esto es correcta. A ver, vamos a ver si solamente hay uno o habrá algo más. B, ¿es un metal sólido insoluble en agua? ¿Es un metal? ¿El carbono es metal? ¿Qué es el carbono? Es un no metal. Por lo tanto, no es metal, es un no metal. Es falso. 3, 5. O C, ¿tiene 5 electrones de valencia? ¿Qué hemos dicho que era el carbono? Tenía la propiedad de la tetravalencia. ¿Y la tetravalencia que tenía? 4 electrones de valencia. 4. No tiene 5. Por lo tanto, esto es falso. ¿Forma enlaces iónicos o electrovalentes? Hemos dicho que forma enlaces covalentes, por eso te presenta la propiedad de la covalencia. ¿Tiene alto punto de fusión y ebullición? Falso, ¿no? Tiene bajos. Todas las materias orgánicas van a tener punto de fusión y ebullición bajos. Por lo tanto, la que es correcta solamente es la A. Correcta, la A. El grafito y el diamante son formas alotrópicas. 4. Es la propiedad del átomo de carbono que le permite hacer intervenir sus 4 electrones de valencia. ¿Cómo se llamaba a esa propiedad en la cual intervienen las 4 valencias? Se llamaba la tetravalencia. Esa es la propiedad del átomo en la cual van a intervenir o permite participar sus 4 valencias, la tetravalencia. Muy bien. Seguimos entonces. 5. Escribe la fórmula global. A ver, si está indicada todos sus enlaces, ¿qué tipo de fórmula sería esta? Esta es una fórmula desarrollada y ahora te está pidiendo la fórmula global. ¿Y cuál era la fórmula global? Solamente contar cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos tiene. Entonces vamos a contar, a ver, carbonos. 1, 2, 3, 4. Carbonos hay 4. ¿Cuántos hidrógenos? Acá
Tengo 3, perdón, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidrógenos hay 8. ¿Cuántos oxígenos? 1, 2. Hidrógenos hay 2. Ahora, eso solamente lo voy a indicar en números. Carbono 5. A ver, vamos a hacerlo acá. A ver, vamos a usar el lapicito. Me dice, si yo ya tengo la cantidad, entonces digo, ¿cuántos carbonos hay? Carbonos 4. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Y hemos contabilizado hidrógenos 8. ¿Y cuántos oxígenos están presentes? Oxígeno 2. Entonces, al indicar solamente los números, estamos hablando de la fórmula global. La fórmula global te pide indicar la cantidad de carbonos, de hidrógenos, de oxígenos que existe en la fórmula o en el compuesto. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a la segunda pregunta. Te dice, escribe la fórmula global. La fórmula global de este compuesto que está en la fórmula desarrollada. Entonces, vamos a contabilizar. ¿Cuántos carbonos hay? A ver, vamos a indicar. Acá, 1, 2, 3, 4, 5. Digo, carbono 5. Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos habrá? Vamos a contar. Hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, digo, hidrógenos, tenemos 10. ¿Qué otro átomo está formando este compuesto? Ah, muy bien. También está el hidrógeno, perdón, el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? Acá hay 1, oxígeno, 2. Ya está. Entonces vamos a ponerle también el oxígeno. Oxígeno, 2. Entonces, esa va a ser la fórmula global. Carbono, 5. Hidrógeno, 10. Y oxígeno, 2. Esta sería la fórmula global de ese compuesto. Entonces, no se olviden, jóvenes, la fórmula global solamente es indicar en números cuántos átomos están presentes en ese compuesto. ¿Correcto? Muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien. 7. Determina el número de carbonos secundarios, terciarios en el siguiente compuesto. Recordando, jóvenes, el átomo, los carbonos. Los primarios, ¿cuáles eran? Primarios, CH3. ¿Cuáles eran los secundarios? CH2. ¿Cuáles eran los primarios, secundarios, terciarios? Los CH. Y el cuaternario, solamente carbono. Te pide los secundarios. Secundarios, CH2. ¿Cuántos CH2 hay acá? Miren. 1, 2, otro CH2. CH2, acá hay otro CH2. 3, CH2, CH2. 4,
Otro CH2. Acá, CH2. Y otro CH2 no hay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos secundarios. 5 carbonos secundarios. Ahora te pide los terciarios. Y sabemos que los terciarios es solamente CH. Vamos. CH. Acá hay 1. CH. 2. CH. 3. 3. ¿Hay otro CH? No. Terciarios, CH3. ¿Ya ven? Entonces hay que recordar siempre esto, jóvenes. CH3 primario, CH2 secundario, CH3 terciario y solamente carbono es cuaternario. ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora a continuar. Espero que estén comprendiendo. Yo sé que sí. Vamos. 8. Determina el número de carbonos secundarios terciarios en el siguiente compuesto. Recordamos. CH3, ¿cuáles eran? Los primarios, ¿correcto? CH2, los secundarios. CH, los terciarios. Y solamente C, los cuaternarios. Me está pidiendo los secundarios. Entonces es CH2. A ver, vamos a buscar. CH3, no, CH2. Acá hay 1. CH3, no, CH2, correcto. 2. CH2. Acá no. CH2, muy bien. Acá hay otro más, ¿ve? ¿Hay otro más? No. Entonces digo, carbonos secundarios. ¿Cuántos van a haber? Hay 4. Hay 4 carbonos secundarios. Muy bien. Ahora nos vamos a los carbonos terciarios. Sabemos que los carbonos terciarios, ¿cuáles son? CH3. Estos son los terciarios. Y me pregunta, ¿cuántos terciarios hay? Vamos a buscar CH. A ver, CH, acá hay uno, ¿ve? Ya está. ¿Hay otro CH? No hay. Entonces yo digo carbonos terciarios. Solamente hay 1. Listo. Esa sería la respuesta. Carbonos secundarios 4, carbonos terciarios 1. Muy bien. Seguimos entonces. Problema número 9. Me dice, ¿cuántos carbonos primarios y cuántos carbonos, no, solamente primarios hay? Muy bien. ¿Cuáles eran los primarios? Los primarios eran los CH3. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a nuestra cadena de carbonos y vamos a identificar cuántos CH3 hay. A ver, vamos, ¿me ayudan? Acá hay 1. Muy bien. CH2 no puede ser. CH2, CH. Acá hay otro B, CH3. 2. Vamos. Acá hay otro B, CH3. CH2 no, CH3. Todos los CH3 son átomos de carbono primario. Entonces, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Yo digo, carbonos primarios, vamos a tener 4. 4 átomos primarios. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, les vuelvo a repetir. CH3 primarios, CH2 secundarios, CH carbono terciario y solamente carbono solito son los carbonos cuaternarios. Cuaternarios. Muy bien.
Un problema que vino en la uni. Escribe la fórmula semidesarrollada del compuesto cuya fórmula global es CH5, hidrógeno 8. Colocamos primero las cadenas, enumeramos los carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. ¿Correcto? Ahora, sabemos que el final es CH3 porque solamente tiene un enlace y debe cumplir 4. Entonces, 1 más 3, 4. El otro ya tiene acá un enlace, tiene otro enlace, por lo tanto solamente le falta 2 hidrógenos. El otro tiene un enlace, tiene otro enlace, ahora solamente le faltan 2, CH2. Entonces hasta acá tengo 3 más 2, 5, más 2, 7. ¿Cuánto le falta? Para que sea 8 le falta 1. Entonces acá solamente 1. Y como este átomo de carbono tiene solamente un enlace, le falta 3. Entonces acá hay 3. Y esta sería la cadena semidesarrollada de esta fórmula global. Muy bien. Ahora nos toca a nosotros. Escribe, dice la fórmula semidesarrollada del compuesto cuya fórmula es global, es este carbono. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es indicar primeramente los carbonos. ¿Cuántos carbonos son? 4. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Ya está. Ya cumplí con los 4 carbonos. Ahora me faltan los hidrógenos. 10 hidrógenos. Vamos a iniciar. Acá, siempre al final, a los extremos, siempre va a ir carbono 3. ¿Correcto? Carbono 3. Acá ya tiene 1 más 1, 2. ¿Cuánto le falta? 2. Entonces le va 2 hidrógenos. Hidrógeno 2. Igual acá, un enlace, otro enlace. ¿Cuánto le falta? 2, porque estábamos viendo que el átomo de carbono es tetravalente, debe estar unido por 4. ¿Cuántos tenemos hasta ahí? 3 más 2, 5 más 2, 7. ¿Cuánto falta? Justo falta 3. Y al último carbono, 3. A ver, carbono 1, 2, 3, 4. Muy bien. Hidrógeno 10. 3 más 2, 5 más 2, 7 más 3, 10. Entonces, esta sería la fórmula semidesarrollada de esa fórmula global. Carbono 4, hidrógeno 10. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a seguir, jóvenes. Autoevaluación. La autoevaluación. Muy bien. Me dice, primera pregunta. Indica verdadero o falso según corresponda. Muy bien. Dice, 1. La propiedad de autosaturación del carbono hace intervenir a sus 4 electrones de valencia. ¿Eso corresponde a la autosaturación? ¿Qué decía la propiedad de autosaturación? Que el átomo de carbono se puede unir consigo mismo. No, me mencionaba los 4 electrones. ¿Quién habla de sus 4 electrones? La tetravalencia. Entonces, acá vamos a decir que este compuesto o esta preposición es falsa, porque la autosaturación no nos habla de sus 4 enlaces. La autosaturación nos habla de que el átomo de carbono se puede unir consigo mismo. Muy bien. 2. ¿El carbono es un no metal en estado gaseoso? Es un no metal, sí, pero ¿en qué estado? Estado sólido. Por lo tanto, esto es falso. El carbono es un no metal, sí, pero en estado sólido. No está en estado gaseoso. 3. Un alótropo
del carbono es el grafito. Esto sí es verdadero. El grafito y el diamante se encuentran en forma alotrópicas. Por lo tanto, el grafito es una forma o es un carbono alotropo. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Muy bien. Sería la B. Alternativa correcta. 2. Respecto a las propiedades del carbono, indica la alternativa incorrecta. La incorrecta. ¿Presenta enlaces covalentes? Verdadero. ¿Comparte sus 4 electrones de valencia? Verdadero. ¿Puede unirse consigo mismo? Verdadero. ¿Tiene hibridación sp3, sp2, sp? Verdadero. ¿Forma enlaces iónicos o electrovalentes? Falso. ¿Cuál es el enlace que forma los compuestos orgánicos o compuestos que tienen carbono? Enlaces covalentes. Por lo tanto, esto sería la preposición incorrecta. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Problema 3. Me dice, es aquel tipo de carbono que está unido a un solo átomo de carbono por enlace simple. ¿Cómo se llamaba aquel átomo que está unido a un solo átomo de carbono? Es un átomo que está unido solamente a uno. Por lo tanto, ¿cuánto le falta? 3, para que sean tetravalentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de átomo de carbono es esto? Correcto. Átomo de carbono primario. Es aquel que está unido solamente a un carbono. Y para completar su tetravalencia, tiene que tener 3 hidrógenos. Entonces, es un átomo de carbono primario. 4. ¿Cómo se denomina aquella fórmula donde se observa todos los enlaces? Todos. Carbono se une a carbono, se une a su hidrógeno, se une a su hidrógeno, se ve todos los enlaces. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muy bien. La fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada. ¿Ya? Muy bien. Correcto, jóvenes. Vamos, entonces, a continuar. Una pregunta que vino en la Universidad San Marcos. Escribe la fórmula global del compuesto cuya fórmula semidesarrollada es la siguiente. Mira, la San Marcos. ¿Qué hemos dicho? Esta es una fórmula semidesarrollada porque está abreviada a los hidrógenos. Ahora te pide la fórmula global. En la fórmula global, ¿qué teníamos que hacer? Era contabilizar, contar nada más cuántos carbonos y cuántos hidrógenos estaban presentes. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a empezar. Carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Carbono, 10. Muy bien. Ahora nos vamos al hidrógeno. Hidrógeno. Acá, 2. Más 3, 5. Más 3, 8. Más 1, 9. Más 2, 11. Más 2, 13. Más 1, 14. Más 3, 15, 16, 17. Más 2, 19. Más 3, 20, 21, 22. Hidrógeno, 22. Solamente es contar, nada más, jóvenes. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Carbono 10, hidrógeno 22.
La alternativa correcta sería la B. ¿Comprendieron? Cuando te pide la fórmula semidesarrollada o la fórmula global es contabilizar. Nada más. Muy bien. Vámonos a la pregunta 6. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la propiedad del carbono que consiste en combinar dos o más orbitales puros? ¿Cómo se llamaba esa propiedad? Correcto, la propiedad de hibridación. ¿Ya? 7. ¿Qué tipo de carbono se encuentra unido a 4 átomos de carbono? A ver, me dice el átomo de carbono se une a un átomo de carbono, a otro átomo de carbono, a otro átomo de carbono y a otro átomo de carbono. Está unido por sus 4 lados. Está unido por sus 4 lados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama a ese átomo de carbono? ¿Qué tipo de átomo de carbono es el que está acá? ¿Primario, secundario, terciario, cuaternario? ¿Ah? Correcto. El átomo cuaternario, cuando está unido a 4 átomos de carbono. Muy bien. Seguimos. Problema 8. ¿Qué tipo de enlace se observa entre carbono y carbono? ¿Qué tipo de enlace? Hemos dicho que hay 3 tipos de enlace, ¿correcto? Enlace doble, simple, doble y triple. Entre carbono y carbono. ¿Qué tipo de enlace es? Cuando hay 1, 2, 3. ¿Qué tipo de enlace? Enlace triple. Enlace triple. ¿Ya? Ese es el tipo de enlace que hay entre carbono y carbono. Carbono amorfo, carbono terciario, carbono secundario, carbono cuaternario. No te pide el tipo de carbono. Te está pidiendo qué tipo de enlace. Por lo tanto, el tipo de enlace es enlace triple. ¿Ya? Las alternativas acá no corresponden. Muy bien. Vámonos a la pregunta 9. Determina el número de carbonos cuaternarios. Muy bien. ¿Cuál es el átomo de carbono cuaternario? Es el carbono solito, ¿no es cierto? Es el cuaternario. Ahora me pide cuántos átomos cuaternarios hay acá. Vamos a identificar. Uy, muy bien, acá hay 1. Otro átomo cuaternario. 2. Otro cuaternario. 3. A ver, busquen. Otro cuaternario. No hay. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono cuaternario hay? 3. 3 átomos de carbono cuaternario. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Problema 10. Determina el número de carbonos primarios. El número de carbonos primarios que están presentes. A ver, mire, ya está marcado acá. Primarios, habíamos dicho que eran, ¿cuáles? Carbonos, hidrógeno, 3. Estos son los primarios, ¿no es cierto? Entonces veo que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos átomos primarios hay? 6. Ya está. Ahora vamos a seguir. Problema 11. Me dice, ¿qué tipo de fórmula indica la cantidad total de átomos de cada elemento que forma el compuesto? La cantidad, o sea, solamente el número, cantidad total. ¿Cuál es? Correcto, la fórmula global. 12. ¿Qué tipo de enlace se observa entre carbono y carbono? Muy bien, ahora vamos a ver.
Tipo de enlace entre carbono y carbono. Acá. ¿Qué tipo de enlace hay? Veo que hay 1 y 2. Cuando hay 2, ¿qué tipo de enlace es? Correcto. Enlace doble. La respuesta sería la E. Muy bien. Enlace doble. Y por último, una pregunta que vino en la uni. Escribe la fórmula semidesarrollada del compuesto CH3 carbono 14. Este es el que tenemos que escribir como fórmula semidesarrollada. A ver, vamos a empezar. ¿Cuántos carbonos son? 6. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos dicho que a los extremos les corresponde CH3. ¿Por qué? Porque el carbono necesita 4 enlaces. Tiene 1 y le falta 3, CH3. Este carbono ya tiene 1 más 1, 2. ¿Cuánto le falta? 2. Entonces sería CH2. Muy bien. Este carbono tiene 1, 1. ¿Cuánto le falta? CH2. Ahora tiene carbono, carbono, CH2. Acá, carbono, carbono, entonces solamente le falta 2. Lo completamos con hidrógeno, CH2. ¿Cuántos hidrógenos deben ser? 14. Vamos a contar. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuánto le falta? Justo le falta 3. Hidrógeno 3, que es el final, ¿no? Todos los extremos siempre van a ser CH3. Entonces la fórmula semiglobal sería la siguiente. O la fórmula semidesarrollada. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Mire, es una pregunta que vino a la uni y no está tan difícil. CH3, CH2, 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 CH3. La respuesta correcta sería la C. La respuesta correcta sería la C. Muy bien. Ahora queda de tarea para ustedes jóvenes hacerme el resumen de esta parte. Química del carbono. ¿Cuáles son las propiedades del átomo de carbono? ¿Cuáles son los tipos de carbono? Las propiedades físicas y las propiedades químicas y los tipos de carbono que pueden estar presentes en las cadenas de carbonos. ¿Correcto? Me desarrollan esta tareita y a repasar porque tienen su examen la siguiente sesión. Siempre recomendándole, por favor, que tengamos cuidado. No hay que exponernos demasiado. Hay que ser precavidos. Todavía hay ese anuncio que puede haber ese rebrote y ya está iniciando en Piura, ya están empezando a enfermarse la gente nuevamente. Y así que hay que cuidarnos. No hay que exponernos, por favor. Seamos cuidadosos. No seamos partícipes de que esta pandemia no se desaparezca, porque cada vez que una persona se contagia, está siendo caldo de cultivo para que este virus se multiplique. Entonces hay que cuidarnos. Confiamos en ustedes, jóvenes, para poder superar esta pandemia. Muy bien, que Dios los cuide y los proteja. Me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego, jóvenes.